En la clase de hoy vamos a continuar con el concepto de torque. En la clase anterior habíamos visto lo que era el producto cruz, pero antes de comenzar recordarles que las notas ya están publicadas, yo creo que ya la mayoría las vio. Por ese motivo, si tienen alguna duda, algún reclamo o algo que decir respecto a la ponderación de las preguntas, pueden mandar correo, no hay ningún problema, y se les contesta en la brevedad posible respecto a el puntaje. ¿Ya? También habíamos hablado en la clase anterior que no las notas son superables, pero lo más importante es tratar de entender dónde estuvieron los errores más que la nota. La nota ya no se puede mejorar. Puede ser que me haya equivocado en sumar, pueden preguntar, pero para eso está la pauta en internet, en la parte del aula, para que por lo menos vean más o menos cuáles son las respuestas que tenían que ser. Y más o menos cada pregunta tenía A, B, C, son como 3 puntos por pregunta. Por ejemplo, la pregunta 1, la A vale 3, 3, 3 y así sucesivamente. Pero si tienes la duda me puedes mandar un correo nuevamente y yo perfectamente le digo la ponderación de cada una de las preguntas para que estime. Pero son equilibradas, no quiere decir que la A vale los 8 puntos y la otra no, es siempre equilibrado. Y se darían cuenta en la mayoría de las veces que igual se perdonaron muchos errores. Si fuese más tajante, me seguiría al pie de la pauta y serían no el puntaje que tiene. No quiere decir que se regalaron puntos, pero sí se considera que son errores que ustedes entiendan que se equivocaron, pero saben que no era así. Y para ahorrar esos mal entendimientos, que los cuales pueden justificar, se opta por que se tiene el puntaje que corresponde. ¿Ya? Les recuerdo también que tienen que ir a ayudantía porque les va a servir sobre lo que habíamos hablado la semana pasada de esto de que va a haber de alguna manera algo para poder ayudarlo a ustedes mentalmente a pensar que no está todo perdido. Deberían comunicarlo. Nosotros tenemos reunión pasado mañana, entonces ahí puede ser que se comunique para que estén atentos al aula, revisar el aula 2 veces al día, ir a ayudantía, ir a los laboratorios, porque recuerden que el laboratorio también da una ponderación de la nota, no sirve mucho el certamen si no entregan las tareas y no van al laboratorio. Todo eso juega, ¿ya? Y pondera casi exactamente lo mismo. Entonces, con el producto cruz, lo que habíamos visto hasta ahora era que lo que pasaba es que esta fuerza, teníamos un objeto entonces y a este objeto le aplicábamos una fuerza, pero ahora les decíamos nosotros mentalmente que sí importa dónde aplicábamos la fuerza. Esa es la diferencia total, que es lo que vamos a ver ahora. Hasta anteriormente, cuando aplicábamos una fuerza, nunca nosotros nos preguntábamos si la aplicábamos correctamente en el cuerpo, solamente decíamos que el cuerpo se movía. Pero ahora este cuerpo tiene forma, es un objeto, no es un punto. Entonces no da lo mismo aplicar una fuerza en el centro de gravedad o en el centro de un punto geométrico o en un borde. Eso puede originar a que haya un giro dentro del mismo objeto. Y eso es el concepto de torque. Entonces el torque es simplemente la fuerza que le aplicamos, pero respecto a una cierta distancia con el centro de giro. Para entenderlo muy bien, es como una puerta. Tenemos una puerta acá. Vamos a decir que acá están las bisagras de la puerta. Y no da lo mismo, y uno lo puede probar después en su casa, que no da lo mismo aplicar fuerza en el borde de la puerta, al medio de la puerta o cercano a la bisagra de la puerta para mover la puerta. En una se va a necesitar más fuerza y en otras menos fuerza. Y todo va a depender del torque, porque cada una de esas fuerzas, aunque midan lo mismo, no tienen la misma distancia respecto al eje de giro. Entonces, ese R vector se refiere a esa distancia, que de ahí desde un punto fijo, que podemos llamar pivote o punto de giro, y calcular este R, que es la distancia desde ese punto hasta el punto donde aplicamos la fuerza. Eso es R. La fuerza, que es en el punto donde aplicamos la fuerza, es el valor de la fuerza que aplicamos,
y el producto cruz nos va a dar el valor del torque. Ya habíamos hablado del producto cruz la semana pasada y en la forma en cómo calcular el producto cruz. Pero otra forma también de calcular el producto cruz, para tener más o menos la idea, hay que entender que esto me va a dar un cierto número. Si yo conozco el R, la magnitud de R, conozco la magnitud de F, yo puedo calcular el torque de esta forma. Donde conozco el R como vector y conozco el F como vector. Es como cuando calculamos el trabajo, ¿se acuerdan? Una de las definiciones de trabajo era si yo conocía los vectores en su forma y conocía el ángulo entre ellos. Era una forma de representar el trabajo en ese tiempo. Pero la diferencia es que el trabajo y el torque es con un seno y el otro es con un coseno. Esa es la diferencia que hay entre un producto cruz y un producto punto. Pero la que hablamos en la clase pasada era la más profunda y era desarrollar el producto cruz. Desarrollarlo como la multiplicación entre términos. Y habíamos hablado del I tongo con el J tongo y el K tongo. ¿Ya? Y es todo eso lo que habíamos hablado de la regla de la mano derecha, cómo multiplicar producto cruz y sin fin. Ahora, profundizando un poco más en el torque, en la idea del torque, hay que entender lo siguiente. Imaginemos el cuerpo que está acá. Esta es una barra. Esta barra hay que comprender que en este punto de acá está fijo, en el punto rojo, en esa zona. Vamos a decir que ahí está el pivote, el anclaje, la bisagra, que solamente permite girar a la barra. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a borrar. Tenemos entonces un R, que lo dibujaré en azul, que es el vector distancia, que va desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, y un vector fuerza, que es este rojo que está acá. ¿Ya? Si nosotros, voy a agregar una hoja, quisiéramos calcular el torque, para poder calcular el torque, torque, no sé por qué puse R, para calcular el torque, solamente necesitamos calcular el R cruz F. El R es este vector que está acá. Voy a tomar bien. Ahí. Este es mi R. Ese es mi vector R. El comienzo de este vector era el origen y termina donde se aplica la fuerza. Pero lo vamos a juntar con el vector F, que aunque no tienen el mismo origen, podemos trasladar los vectores y tenerlos de esta forma. Acá está el F, la representación del F y la representación del R. El ángulo entre los dos es teta. Y ese es el ángulo que uno puede ocupar si quiere aplicar esta fórmula. La magnitud de R por la magnitud de F por seno de teta. Ahora, el torque es un tercer vector, pero ese vector, como ya habíamos hablado de la regla de la mano derecha, es la dirección del pulgar. Para los que no vinieron, no se acuerdan, nosotros tenemos que ocupar la mano derecha. Esta es como una mano huesuda, ¿eh? De la mano derecha. ¿Por qué la derecha? Porque sigue esa regla de giro. No gira en cualquier sentido. Si usted pone su mano derecha de frente sobre la mesa, no gira hacia sentido del horario, no puede. Si ustedes ponen el dedo gordo hacia arriba, la mano gira antihorario, los dedos. Los demás dedos, los otros 4 dedos, giran de esta forma. No pueden girar así porque se desdoblarían los dedos. Entonces giran así. Como nosotros vamos desde R hasta F, nuestros dedos tienen que los 4 dedos apuntar en la dirección del R, del primer vector, y girar en dirección al segundo, desde R hasta F. Y el dedo gordo va a apuntar en la dirección del torque.
La pregunta es, ¿hacia dónde apuntaría si lo hicieran sobre la mesa? Imagínense que tienen su mano derecha sobre la mesa. Pone la dirección del R, ¿ya? Voy a dibujar más o menos así como esta es la mesa. Imaginen que acá está el R, acá está el F, y pone su mano así. Ahí. Y gira los dedos. ¿Hacia dónde apuntaría el dedo gordo? ¿Hacia afuera de la mesa, hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿sí o no? Apuntaría hacia acá. Entonces estaría apuntando hacia su rostro. Si estamos viendo este dibujo, estaría apuntando hacia nuestro rostro. Para dibujar eso, se ocupa este símbolo. Un círculo con un puntito. Ese círculo con ese punto dice que está apuntando hacia nosotros. ¿Y por qué es así? Y si fuese hacia adentro, si fuese opuesto, sería un círculo con una cruz. Eso es simplemente porque se tienen que imaginar una flecha. Nada más. Si ustedes miran la flecha desde este punto, voy a borrar esto por si acaso. Si ustedes miran la flecha desde este punto de vista, acá está su ojo, lo que van a ver primero es la punta y después la cabeza de la flecha. Pero no van a ver las plumas, porque las plumas están tapadas por la cabeza de la flecha. Y por eso se ve que va hacia ustedes, un círculo con un punto. Mientras que si lo miran desde este punto de vista, desde acá, lo primero que van a ver van a ser las plumas y la parte de atrás de la flecha, de la cabeza. Por eso es un círculo con una cruz. ¿Ya? Y el torque siempre va a salir fuera del plano. Cuando uno dice matemáticamente fuera del plano, se refiere a esto. El R y el F son dos líneas y generan un plano. En este caso coincide con la hoja. El torque siempre sale perpendicular al plano. Es un vector normal que va en la otra dirección. Eso quiere decir, y es más o menos difícil de dibujar o comprender, que el R y el F siempre va a generar un plano, porque son dos líneas. Si ustedes tienen dos líneas, independientemente del ángulo que tengan, van a formar una hoja, un plano. El torque siempre es perpendicular, o hacia arriba o hacia abajo. Depende de la regla de la mano derecha, pero siempre va fuera del plano. Tiene un ángulo de 90. Y ese va a ser el torque, dependiendo si es positivo o si da negativo, en qué dirección. ¿Ya? Esa es la forma de calcular la magnitud. Esta era calcular la magnitud, el valor. Y podemos saber el valor y la dirección. Si hacia afuera o hacia adentro. Pero es muy fácil, esto es sumamente fácil si estamos dentro de un plano. Que en física siempre podemos arreglar el sistema de referencia para que esté justo como en el eje X, en una hoja. Pero en la vida real estos vectores pueden estar en cualquier dirección, como el que hicimos en la clase pasada. Podrían ser cualquier vector. Y el producto cruz va a ser otro vector que es perpendicular a ellos dos. Es como que el A va para acá, el B va para acá, y el producto cruz va perpendicular a los dos, en otra dirección. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, ¿Me escucha? sí. Lo que a mí me queda duda es cómo saber hacia dónde va. O sea, me refiero, yo entiendo eso de las flechas y todo eso, Ya. pero ¿cómo yo voy a saber si lo va a dar un signo, me lo va a dar qué cosa? El Ya. hacia dónde va, hacia dónde gira y todo. ¿Hacia dónde gira? Ya. El valor del... tenemos que entender lo siguiente. Imaginemos, y vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos R, vamos a inventar valores, 2J, 3i y 2J, es un vector R. Lo podemos dibujar, no hay ningún problema. Y vamos a decir que el F, la fuerza, vamos a hacer dos casos, déjame dibujarlo primero, el I y el X. Entonces digo que mi R es 3, 1, 2, 3, 1, 2. Este es mi R. Me voy a usar el color azul porque para visualizar. Este es mi R.
Entonces tengo mi R. Y vamos a decir que F es 2J. ¿Ya? Que mi F va para acá. Entonces calculemos el torque. ¿Ya? No tenemos los ángulos y no tenemos las magnitudes. Yo lo hice descompuesto. Como están descompuestos, el R cruz F, y voy a cambiar el color, disculpa, aunque buena pensar, el R cruz F, podemos calcularla como dice la producto cruz. Es tomar el R, 3 y tongo, que esto lo hicimos la clase pasada, y producto cruz 2J. Eso lo que va a originar va a ser un 3 por 2 I cruz J, que es este I por este J, más 2 por 2 J cruz J. Y el resultado, ya habíamos hablado en la clase pasada, que el JJ me da 0 porque no gira. Si me parto en J y termino en J, no me giré. Entonces es 0 giro. Pero si parto en I y termino en J, quiere decir que parto acá, en I, y termino en J, la regla de la mano derecha me dice que ese es K, positivo. Entonces me queda 3 por 2, 6, 6K tongo. Entonces el producto cruz me dio 6K tongo. ¿Qué significa esto? Si yo hubiera partido en R, con mi mano derecha, los dedos, y llego al F, mi dedo apunta hacia arriba. ¿Sí o no? El dedo pulgar apunta justo en el Z positivo, en el K. Voy a usar otro color, el negro. Apuntaría en esa dirección. Hacia acá apuntaría el torque. ¿Y cuánto valdría el torque? 6. Porque es lo que me dio el resultado. 6K positivo. Y es usar el dedo gordo. Ir desde acá hasta acá. Y mi dedo gordo apuntaría hacia el positivo. Ahora, el otro ejemplo. ¿Qué pasaría si el F no hubiera sido 2J, sino que hubiera sido 2I? Si hubiera sido 2I, lo que va a cambiar va a ser este. Y va a ser un I. Ese I tongo lo que va a cambiar es la multiplicación acá. Este me va a dar 0 ahora. El primero. Y me va a quedar 2 por 2, 4. Pero me va a quedar JI. JI significa que voy a borrar esto porque acá ya no está el F. Ahora el F está acá. Acá está mi F. Y voy desde R hasta F. Y la única forma de hacerlo con la mano derecha es torciendo su mano. La tienen que torcer. Y el dedo gordo ya no va a apuntar hacia esa dirección, sino que va a apuntar hacia el otro lado. Va a ser menos K. Porque J por I me da menos K. Entonces va a ser menos 4K. Coincide con el dibujo. Que para girar mi dedo gordo tiene que apuntar hacia adentro de la hoja. Para que vaya desde R hasta F. Entonces tu pregunta era, ¿cómo yo sé si va hacia adentro o hacia afuera? Te lo va a dar el valor, si es negativo o es positivo. Y también te lo va a decir la regla de la mano derecha, es tomar tu mano, ponerlo en R, porque es la primer vector, y llevarlo a F. Con los dedos de la mano derecha. Y tu dedo pulgar va a decir si va hacia adentro o si va hacia afuera. ¿Qué pasa si no hubiera sido en forma descompuesta? Imaginemos que tenemos la magnitud. La magnitud sabemos calcularla, porque esto ya es matemática. ¿Cuánto va a dar la magnitud de R? ¿Cuánto vale la magnitud de R? Rápido, así a ver si se acuerdan de calcular magnitudes. La raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es 9 más 4 me da 13, raíz de 13. Y en la otra magnitud me da 2. Entonces estas son las magnitudes. Ahora estoy con la otra fórmula. Si no me lo dieron descompuesto me hubieran dado las magnitudes.
Tengo la magnitud y lo otro que necesito saber es el ángulo. El ángulo también lo podemos calcular porque tenemos los catetos opuestos y adyacentes, el I y el J. Podríamos calcular ángulo, pero para ahorrarnos tiempo, imaginemos que el ángulo, no lo sé, pero imaginemos que el ángulo es 25, ¿ya? Entre los dos. Entonces la fórmula me dice que el torque, otra forma de calcular la magnitud del torque, que también coincide con aquí porque como estoy en un plano solamente va a ir hacia arriba, hacia abajo, va a ser la magnitud de R, la magnitud de F, seno del ángulo. La magnitud de R es raíz de 13 por 2 seno del ángulo. El ángulo, por si acaso, está malo, lo inventé. Si hubiera puesto el ángulo correcto, me va a dar exactamente el mismo valor. Pero seno de 25, y aquí viene la consulta. Yo puedo calcular el vector, no la magnitud, sino que puedo calcular el vector si pongo bien el ángulo. Y solamente si estoy en un plano XY, que es lo más sencillo. El ángulo yo dije que es seno 25, pero realmente voy antihorario, voy horario. Si voy horario, matemáticamente los ángulos son negativos. Y me quedaría al menos afuera, porque es una función impar. Puedo dejar el 25 adentro y el negativo afuera. Y lo que me va a dar, si está bien el ángulo, es que me va a dar el menos 4 hacia adentro. Sería totalmente distinto al ejemplo anterior, porque el ejemplo anterior, cuando el F estaba en esta posición, cuando el F estaba hacia acá, el ángulo va antihorario. Va desde R hasta F, antihorario. Y el ángulo es positivo. Entonces no me daría negativo. Esa va a ser la diferencia de las dos formas. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, eso es lo importante del torque. Que el torque, imaginemos acá que lo muestra el dibujo, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, siempre dibujen correctamente los vectores. El R, voy a dibujar ahí el R, y el F. Pero tienen que entender que no parten desde del mismo origen. El R, vuelvo a decir, el R parte desde el centro de giro hacia donde se aplica la fuerza. Y la fuerza parte desde donde se aplica la fuerza. Pero lo que nosotros hacemos para poder calcular bien el torque es desplazar los vectores, juntarlos en un mismo origen, para calcular el ángulo que nos faltaba. Este ángulo. Y ahí calculamos el torque, desde R hasta F. Y dependiendo de la dirección que vaya, es hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Algunos ejemplos para poder calcular el torque, imaginemos que tenemos estos dos. Fíjense que está descompuesto. Entonces, si está descompuesto, no tiene mucho sentido usar la fórmula del seno. Hay dos fórmulas, lo voy a volver a escribir. Si yo quiero calcular el torque, ocupo esta y despejo el producto cruz, o ocupamos esta. ¿Cuándo se ocupa una y cuándo se ocupa la otra? Si tengo el ángulo y tengo las magnitudes. Las magnitudes son fáciles de calcular, aunque la tenga descompuesta puedo calcular la magnitud. Es el ángulo, es complicado. Igual se puede calcular, pero es más tedioso. Si me dan el ángulo, automáticamente ocupo esa. Si no me dan el ángulo, tengo que hacer la forma matemática. Como no me dieron el ángulo, tengo que hacer la forma matemática. ¿Y cuál es la forma matemática? Es tomar esto y multiplicarlo, es un 4, por este término. Y multiplicar por elemento. ¿Qué quiere decir multiplicar por elemento? Este por S, por S, por S. Pero como es cruz, solamente el I con I se van a eliminar. Este I, cruz I, se elimina, me da 0, porque no gira. Y solamente me va a sobrevivir el 4 por 3 y J, que me va a dar un K, menos el 4 por 2, que me va a dar IK,
el I por K, por si acaso me da menos J. Hagan el dibujito, si no se acuerdan, que se los dije la clase pasada. Acá tienen el X, acá tienen el Y y acá tienen el Z. Y yo estoy diciendo que voy desde el Y al K. Y con mi mano derecha, mi dedo apunta hacia el otro lado. Entonces menos J. Pero como es menos J, pongo más, porque el menos de adelante es del 4 menos 2. Ahí tendría 1. Y ahora tendría que hacer el segundo, el 3J. El 3J va a multiplicar a este, a ese y a ese. Pero el segundo me va a dar 0, porque es J por J. Y me quedaría 3 por 6 negativo, ya que el menos 6, y me quedaría JI, desde acá hacia allá. JI me da menos Z, entonces más K, por el menos de adelante. En esto hay que ser sumamente ordenado, por si acaso, y tienen que practicar mucho el orden de multiplicar vectores. Y con J. Entonces yo ahora estoy haciendo un cálculo más rápido, porque esto lo hablamos la semana pasada y tuvieron un fin de semana para poder repasar. Se lo recalqué. Y ahora simplemente lo que haría el último término, el 3 por el 2, que me daría un menos 3 por 2, ya que el menos 2 es negativo, y me quedaría J por K. Y el J está en este punto y el K está en este punto. Si multiplico con mi mano derecha, voy desde aquí hasta acá, mi dedo gordo apunta en la misma dirección positiva. Y ahí está. Eso es el torque. Y por lo tanto, si ahora ordeno, me va a quedar 12K, 8J, 18K, menos 6I. Y puedo volver a juntar, me va a quedar menos 6I, 12 más 18, 30K y el 8J. Realmente primero el 8J porque es la letra J y después viene la K. Y ahí estaría mi torque. Pero me dice calcule la magnitud. Pero tengo el vector. ¿Y cómo calculo la magnitud? Con la fórmula de magnitud. Este al cuadrado más este al cuadrado. Este término al cuadrado más este término al cuadrado más este término al cuadrado en raíz. Y ahí sería la magnitud del vector. ¿Ya? Otro problema, verlo desde otro punto de vista. Nos dicen que hay una persona que aplica una fuerza. Vamos a ponerlo en rojo porque la fuerza vamos a decir que es roja. Hay una persona que aplica una fuerza de magnitud 50 newton y lo aplica en tres formas distintas. Lo aplica por acá, lo aplica por acá y lo aplica por ahí. F1, F2 y F3, pero con la misma fuerza, la misma magnitud. ¿Ya? Vean el dibujo. ¿Qué información les da el dibujo? ¿Les da los ángulos? Sí. Por lo tanto, ¿cuál van a ocupar? Van a ocupar esta definición, la que hicimos recién, o van a usar esta información. La de abajo. La del seno, porque los dan el ángulo automáticamente, sin que los digan nada. Tenemos que darnos cuenta que al darnos los ángulos, lo están ayudando diciendo, oye, ocupa la segunda opción. Y los dicen, la puerta mide 0,8. Esta puerta mide 0,8. ¿Ya? Y lo dice, calcule el torque en las tres direcciones. Ya, calcule el torque de cada una de las tres formas posibles. La única duda sería ¿dónde está aplicado? Pero como es un problema bien básico, vamos a considerar que está a la mitad. Entonces, si es 0,8, la mitad es 0,4. Entonces, el torque 1. El torque 1 es del F1. Torque 1 va a ser R1, magnitud, F, que es la misma para los tres, seno de teta. Acuérdense los pasos que yo les digo. Miren, y es sumamente importante que hagan los pasos que yo les digo. Primero, dibujen desde el punto de giro hacia donde se aplica la fuerza. Dibujan el vector R. Ahí está el vector R.
Y después dibuja el vector F. ¿Y por qué es tan importante dibujarlo bien? Es por el ángulo. Mucha gente no sabe calcular bien los ángulos porque dibuja mal. Tienen que ser ordenados con los dibujos. Pregunta, ¿cuánto es el ángulo? Desde R hasta 180. 180. ¿Cuánto vale el seno de 180? ¿Mm? 0. 0. Entonces me queda 0, 0, 0. 0. El torque es 0. Ahora veamos si tiene sentido eso. Si usted es visto desde arriba, acá hay una puerta, ¿ya? Si ustedes aplican fuerza así, la puerta se abre con la bisagra. Imaginemos que acá está la bisagra. Pero, ¿qué pasa si usted le aplican fuerza hacia acá, hacia adentro? ¿Se gira la puerta? No. No, porque están aplicando hacia adentro y está con el engranaje, no puede girar. Y es exactamente lo que está pasando. El F1 está aplicando fuerza hacia adentro. No aplica giro, por lo tanto no hay torque. Por eso el torque da 0. El torque es el sinónimo, es algo relacionado con el giro. Si hay una fuerza que se le aplica a un objeto y este objeto gira, hay torque. Por eso da 0. Veamos el otro, el F2. El F2, ¿dónde está el F2? Está acá. Entonces hacemos el mismo procedimiento, pero fíjense que ahora el R no es el mismo, porque el R llega hasta acá nomás. Este es el R, vamos a dibujarlo acá. Este es el R del F2, y el F2 tiene la misma magnitud que el F1, entonces tiene que tener el mismo tamaño, pero va en otra dirección. Pero tiene que coincidir el tamaño. Ahí. Y acuérdense, el torque, voy a cambiar ahí el color, el torque va desde R hasta F. Eso quiere decir que va desde acá hasta allá. ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Aquí me dice 120, pero 120, ¿cuál será el 120? ¿Será este o ese? ¿A qué se refiere 120? Ahí el dibujo hay que pensar un poco. ¿A qué se refiere con 120? A este, ¿no es cierto? Como al más grande. Sí. Ya. Y fíjense que voy a hacer una proyección. Entonces, fíjense que este F lo puedo mover para acá y este 120 es igual a este, por semejanza. Entonces esto es 120. Ese es 120. Entonces, tengo que para calcular el torque va a ser la magnitud de R, que yo sé cuánto vale, la mitad, 0,4, por F, que conozco el F, la magnitud, 50, por seno, ¿de qué ángulo? De 120. ¿Y es positivo o es negativo el ángulo? Va en sentido antihorario, entonces es positivo. ¿Cuánto da el de 120, ángulo de 120? 0,86 más o menos. Tienen que fijarse si su calculadora está bien en Sí. grado en radianes. 0,4 por 0,4 por 50 me da 17,32. ¿La unidad de esto cuál es? ¿Del R? ¿Qué unidades tiene? ¿Metro? Metros. ¿Y el F? Newton. Newton. Newton por metros. Pregunta, ¿el Newton por metro qué unidad es? Ya lo habíamos visto antes igual. Basta con que se acuerden el joules. Pero, y esto tienen que tomar mucha atención, no conviertan esto en joules. Aunque sabemos que Newton por metro es joule, por la unidad sabemos que es joules, en torque no tiene sentido. Porque el torque se refiere a distancia por fuerza. El torque es uno de los pocos que tiene esa unidad, Newton por metro. No se transforma, aunque sabemos que podemos describirla en joule. Hay gente que la escribe en joule,
es mejor escribirlo en newton por metro para acordarse que estamos con un torque, que es una fuerza aplicada a una cierta distancia. ¿Ya? Es vector. Sí, y es referente también a... También es una forma que escribe Esteban que puede ser porque sea un vector, pero es sobre todo el recalcar que es algo distinto. El torque es un giro que tiene un ángulo distinto, sea un vector, pero sobre todo que para recordarnos que es la definición de torque. Mientras que Joule se ocupa más para las cosas de energía, algo intrínseco, que no es un vector. Por eso Esteban igual está bien, porque siempre que lo referimos a joules, lo estamos refiriendo como un valor numérico. Energía cinética potencial, que no tiene dirección. Mientras que el torque sí tiene dirección, por lo tanto no tiene sentido hablar de joules. ¿Ya? Es un detalle, mucha gente no hace caso omiso y dice, ah, esto es joules, y lo deja en joule. Pero lo vamos a dejar en newton por metro. Y falta el F3. Pero el F3 es el mismo procedimiento, dibujan el ángulo, el mismo 50, va a ser el mismo 50, no es 0,4, es 0,8, pero el ángulo va a ser distinto. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos ahora este es el R, es el R, y el F3 es este de acá. Fíjense que el ángulo se toma desde R al F, es desde R hasta el F, con verde. Este es el ángulo. Como es un ángulo horario, será negativo. Ese ángulo, ¿cuánto nos dicen que es? 135. Esto lo dicen que es 135 y coincide con el otro ángulo, que es este, 135. Entonces es 135, pero va a ser negativo porque va en sentido horario. Entonces la fórmula me va a decir que es 0,8 por 50 seno de menos 135. Y ese menos lo puedo sacar hacia afuera, igual va a dar negativo. Si lo hace. Seno de 100 menos... Por si acaso cuando ocupen y esto es un consejo, cuando ocupen la calculadora y escriban seno de menos 135, no ocupen el menos de resta, porque no les va a tirar un error. Puede ser, a ver, veamos. 135. Hay calculadoras que tiran error, otras no. Pero ¿cuál es el menos que tienes que ocupar? Hay un botón debajo del shift, el tercero, que hay un menos en paréntesis. Ese menos es de signo negativo, mientras que el otro menos es para restar. Son dos menos totalmente distintos. Cuando escriban un menos y no están restando, ocupen el que está en paréntesis. Hay un botoncito que tiene este símbolo. Y es el menos del paréntesis. Hasta la calculadora te dice, cuando ocupes paréntesis y ocupa un menos, adelante, ocupa este botón. Para que no les tire error. ¿Ya? Y eso. ¿Alguna duda hasta acá? Si se dan cuenta, torque no es tan difícil. Si es saber el R, el F y el ángulo. ¿Se puede ocupar 225 en vez de 135? Sí, pues da lo mismo, por si acaso. Seno de 135 menos 135. Su compañero lo que está diciendo es lo siguiente. En vez de ocupar... Si arreglo el eje, por si acaso voy a arreglar los ejes. Y el menos 135 más menos está por acá. Esto es menos 135. Su compañero dice, da lo mismo si ocupo este, que sería en el caso 225. No sé si está realmente bien, 225, si da la suma da 180. Pero si da 180 también se puede ocupar y van a dar el mismo resultado. La diferencia es que este se pone como seno de 225, mientras que en el otro se pone menos 135. Recordando que es negativo. Y van a dar exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces se puede hacer de las dos formas. Y no habría ningún problema. ¿Alguna otra duda? Oh, se cortó la luz.